noches, oyentes. Bienvenidos a La Sangre de Tus Venas. Aquí estaré yo, Neil Peñuela, acompañándolos. Y en este espacio de podcast, pues me gustaría tratar sobre varios temas. Y como primer espacio de charla en el que nos encontramos, me gustaría iniciar con una temática a la cual se le puede decir principal, la inherente al ser humano, y esta es la educación. Bueno, la educación. Se sabe que el hombre sobrevive debido a tal como dices Adam Smith, a su libertad de pensar y la libertad de poder usar este conocimiento. Bueno, ya dicho esto, me gustaría decir que esta supervivencia, esta libertad, pues también se puede ver por muchos puntos de vista. ¿Y por qué no tener más puntos de vista y tener una visión más amplia al tener más personas acá que me acompañan? Entonces, bueno, aquí tengo a Sara Flechas Pardo acompañándome. Bueno, mi nombre es Sara Flechas, curso en grado 11 en el Colegio Alfonso López Michelsen y bueno, soy líder estudiantil desde hace más o menos 5 años. Mi vida política empieza hace 2 años cuando decidí lanzarme a la Contraloría Estudiantil y después ingresé a un proyecto llamado Simón Bogotá, donde trabajamos las comisiones expertos del Bicentenario y este año aún sigo con Simón Bogotá, pero ya desde una mirada de las comisiones de la verdad. Eh, Tengo proyectos personales como ser precandidata a los consejos de juventud y tener iniciativas que contribuyan o que erradiquen o mitiguen problemáticas como lo son la xenofobia, el racismo y también ahorita digamos ya hablando en cuanto a la educación, tengo un proyecto que es contra bueno, es específicamente para los chicos de inclusión y se llama Los Viajes de Romero y es por medio de las plantas, de los cultivos, enseñar a los niños a cómo incluir a los demás y a cómo cuidar su salud socioemocional. También a Gabriela Montoya. Ok, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que sí es muy importante esa introducción que estás planteando, Neil, sobre la educación y es muy interesante porque ver la educación en distintos aspectos. No sé, me gustaría presentarme. Yo soy estudiante universitaria, soy de la Universidad Externa de Colombia, soy representante estudiantil. Me gusta mucho el activismo, de hecho tengo un colectivo que se llama Cambalache, y me encanta hablar sobre todos estos temas de educación. Entonces, muchas gracias. Y al profesor Johnny Alejandro Zambrano Modeno. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente. Mi nombre es Johnny Alejandro Zambrano Moreno, soy licenciado en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Em, Actualmente estoy haciendo una maestría en tecnologías digitales aplicadas al ámbito educativo. Em, pues estos temas de la educación son siempre bastante amplios y que generan bastante controversia y muchos puntos de vista. Entonces, pues agradezco que hayan generado este espacio para participar. No, tranquilo, y pues creo que es un buen tema de conversación y sería bueno, digamos, ¿cómo decir?, abrir los ojos ante este tema tan importante y tan delicado que todo el mundo pues está cursando en estos momentos también, digamos. Hay que decirlo, sí, pues lo de la cuarentena, él también, digamos que como también afecta la educación, pero bueno, eso empezaremos a hablar, ¿no?, después. Bueno, me imagino que todos nos hemos, como digamos, metido en ese problema, o bueno, en ese sistema en el que aprendemos a pura margen y error, aunque, ¿por qué digo esto? No sé si ustedes qué piensan, pero yo digo que en mi colegio, en ese colegio, digamos, que nos enseñan como las temáticas, demás, pero hay problemas con términos de, no sé cómo decirlo, de explicación de los profesores que solamente digamos que saben mucho y piensan que nosotros ya sabemos mucho. Y digo esto de margen y error porque hay personas que aprenden a diferentes ritmos. No sé si ustedes qué piensan de eso. Vale, pues digamos, yo creo que acá tenemos una gran ventaja porque tenemos tres momentos distintos, ¿no? Entonces tenemos a una estudiante de colegio que es Sara, tenemos a una estudiante universitaria que, bueno, soy yo, y tenemos a un profesor que es el profesor John. De ahí yo creo que podemos dar como un recorrido sobre cómo observamos todo el tema de la educación.
Yo pienso, y de hecho el tema que tú mencionas del ensayo de error me acuerda a un documental que estoy viendo ahorita que se llama Bebés y está en Netflix. Y ahí hablan sobre los procesos de conocimiento que tiene un infante y que creen que un bebé simplemente no tiene conocimiento, pero en realidad es el momento en el que los seres humanos empezamos a interactuar con el entorno. Digamos, cuando un bebé empieza a botar las cosas por fuera y empieza a botar, no es porque esté haciendo una pataleta, sino porque está aprendiendo la relación con la gravedad. Eso pasa con nosotros cuando nosotros estamos en el colegio o en la universidad. Empezamos a aprender como todos estos patrones de comportamiento que nos permiten ver y moldear las actitudes que tenemos. Entonces, en realidad la educación es un tema de una construcción colectiva. Entonces la construcción colectiva ocurre en nuestras casas, ocurre con nuestros amigos y ocurre en los colegios, pero en los colegios es en términos específicos. El lenguaje, por ejemplo, el conocimiento de ciencias naturales, de matemáticas, etcétera, etcétera. Ya cuando uno llega a la universidad es la especialización de ese conocimiento. Y en realidad yo creo que, pues digamos, no es un tema de ensayo de error si lo definimos como, ay, no sé, la prueba ICFES. Entonces, si sacaste un buen puntaje, eres inteligente, si no sacaste un buen puntaje, eres bruto. Eso es falso, eso es simplemente una medición de parámetros. Entonces, lo que yo pienso un poco es que más allá de que sea ensayo y error, bueno, primero uno aprende de los errores, uno no aprende simplemente de que todo le salga bien porque necesitas puntos de referencia. Entonces, sí, puede ser un tema de ensayo-error, pero es un tema de perspectiva, ¿sabes? O sea, como aprender a equivocarse y aprender sobre el fracaso sin sentir una frustración de que entonces si perdí el examen me suicido. Y eso es algo muy triste porque, por ejemplo, en Japón muchos estudiantes se suicidan Sí, era simplemente en por la Corea, ¿no? presión que tienen. Y bueno, no, digamos en Corea del Sur es un poco mejor la educación, pero digamos en China pasa mucho este tema de que la gente se suicida por la presión de presentar un examen. Es un poco como un barrido rápido Por perderlo. de lo que Sí, también pienso. he visto esas noticias. No sé qué piense, por ejemplo, no sé qué piense Johnny o qué piense Sara al respecto. Bueno, a ver, pues primero, bueno, esto es un tema bastante amplio, lo que tú estás tocando, Neil, y pues eso se remonta a una parte histórica que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Digamos que el objetivo de la educación ha ido variando dependiendo del contexto histórico y pues de las interacciones que han habido que se han generado entre los seres humanos, ¿sí? Em, si lo vemos desde ese punto de vista, pues la educación em, actualmente pues no, digamos que no tiene o no está planteada con un objetivo a la deriva, precisamente por lo que decía Gabriela, ya es un constructo que la humanidad ha venido elaborando desde prácticamente desde que aparecemos como especie humana. Entonces, digamos que lo que se ha hecho en ese proceso, sí, sí, digamos lo que se ha hecho en ese proceso es ir avanzando poco a poco para ir mejorando de pronto los vacíos que en diferentes etapas históricas no se han logrado abordar en su debido momento. Entonces, pues alrededor de esto hay bastantes teorías que explican esto, pues la historia de la educación como tal. Em, pero entonces yo entraría a decir que ya en la época actual, pues a pesar de que tratamos de, em, de abordar digamos, un concepto de educación como más íntegro, todavía nos falta por mejorar, eso es cierto, independiente del país en que nos encontremos, estamos en ese proceso precisamente porque el proceso educativo, tal vez a diferencia de otras, digamos, de otros ámbitos en el que se maneja el ser humano, está en constante o en continuo cambio, ¿no? Sí, es cierto. Y como lo que perdón, yo tenía acá apenas estaban diciendo sobre esto, de los bebés.
Me acuerdo, digamos, que sobre varios estudios, no sé, bueno, psicolingüistas más que todo, de como digamos Piaget y, bueno, Vygotsky, no sé si ustedes han escuchado sobre ellos, y también creo hasta, que, hasta Freud, que empiezan a decir que desde pequeños, desde bebés, es cuando empieza esa fase de aprendizaje, de educación. Y bueno, entonces pues creo que estaría correcto decirlo, no estaría errado decir que los padres son como el primer profesor que todo el mundo tiene, o hasta en sí el dolor, o bueno, hasta no se puede decir que uno mismo es su propio profesor. Yo siento que hoy en día la educación se debe reinventar porque empezando por las habilidades del siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, no desarrollamos las habilidades del siglo XXI y démonos cuenta que la educación es no muy lejano a un sistema capitalista que pues evidentemente como nos dice como que tú naces para adquirir, tener y poseer. Y poseer. Entonces, ¿qué pasa en los colegios? El primero que ocupe el primer puesto, el que llegue primero al IFEX. Entonces es una constante competencia que de una u otra forma, inconscientemente o consciente, nos prepara para decir que estamos en un mundo capitalista que está en constante competencia, pero nunca nos enseñan a desarrollar las habilidades del ser en cuanto a todo. Entonces creo que es bastante importante y es un punto que debe tocarse en la educación. Sí, es cierto, y no sé, yo digo que, a mi parecer, no sé, se me viene una idea, que de hecho la educación, digamos, nos demuestra que somos como personas que tienen que seguir un mismo camino siempre, que podemos, listo, que podemos, tenemos esa libertad de poder escribir, de poder cantar, de poder, yo qué sé, hacer películas, pero aún así todos tenemos que pasar por el mismo proceso de educación. Si yo no me gradué del colegio, no voy a tener un futuro. Y bueno, eso es lo que tú me decías. Y bueno, la verdad, no sé si vine al cabo, pero me recuerda ese como respecto a los mayas y ese sistema, que podríamos decir que es trivial y que si tú nos ponemos a analizar el sistema de los mayas y en el que estamos, no se separan del todo, porque los mayas decían, listo, apenas una persona nacía y decía, listo, tú vas a ser agricultor o tú vas a ser cazador, tú vas a ser constructor, político, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá estamos, acá ¿qué está pasando? La estructura de la educación está diciendo como fijando, como moviendo por un ladito, diciendo, metiéndole como ideas al oído a las personas como, venga, creo que tú eres bueno en matemáticas, deberías ser ingeniero, economista, o no sé, tú eres como bueno para hablar, deberías ser como, yo qué sé, hablar en emisoras, cosas así. Entonces, pues creo que no estamos avanzando, como lo que tú dices, deberíamos como reinventar otra vez este proceso de educación. Y es que también yo siento que la educación a veces, como les dije, se basa en el hacer y no en el ser. Entonces, al interior de las escuelas hay muchas tasas de depresión, hay muchas tasas de problemas también como de estrés y no se tocan quizás por eso, porque la gente está en el afán de que saquemos notas, de que miremos quién ocupa el primer puesto y a veces como que se ignoran estas cosas que son bastante importantes. Hay algo muy importante que plantea Sara y es precisamente algo que hemos mencionado los tres, incluyendo a nuestro conductor, y es lo siguiente. La educación se imparte a partir de las necesidades de la sociedad en la que se está. Entonces uno puede hacer un tema histórico sobre civilizaciones como el tema de los mayas o de pronto la educación que tienen los pueblos indígenas acá en Colombia o una persona que está, por ejemplo, en la Alemania de la Unión Soviética, del muro de Berlín, esa educación que recibieron esas personas es completamente distinta. Entonces, por eso el espectro es tan amplio. Podemos de pronto hablar en este instante sobre un modelo capitalista neoliberal que lo que permite es un tema de producción. Entonces se habla sobre qué es lo más rentable. Entonces, en Colombia, por ejemplo, hay una sobredemanda de abogados. Todo el mundo quiere ser abogado, todo el mundo estudia para ser abogado. Muchas personas, muy pocas personas estudian, por ejemplo, para ser profesor, artesano o músico. ¿Qué pasa cuando una persona dice, no, esta pregunta que siempre se la hacen cuando uno está en grado 11 o grado 12, ¿y tú qué vas a estudiar? Si la persona dice medicina, la gente lo aplaude, dice como crack, vamos que vamos, tú lo puedes hacer. Ajá, pero ¿qué pasa cuando una persona dice, no, mira, la verdad es que a mí me gusta las artesanías de la comunidad Inga? La gente dice, como usted, ¿qué le pasa? Usted es un hippie, ¿cómo así que se va? O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? O si alguien dice, no, mira, yo la verdad es que quiero ser músico,
Se los juro que siempre hay una persona que dice, "Ay, yo conocí a un muchacho que también quería estudiar música y terminó vendiendo minutos en una esquina". Entonces ahí empezamos con unas comparaciones súper odiosas sobre lo que es el éxito, lo que es el fracaso y lo que tiene que hacer una persona. Yo lo que, digamos, le comparto mucho a las personas es decirles, sea lo que usted haga, hágalo con disciplina. Esa es la fórmula del éxito, la disciplina y la constancia. No hay nada más. No hay nada más dentro de esas fórmulas. Que a algunos les tome más años que otro, eso es otro cuento. Pero uno no puede decir zapatero, pues oiga, Nike, la persona que es dueña de Nike es zapatero. O es que yo quiero ser cocinero. McDonald's empezó con unos cocineros. Entonces, eso es un tema que a nosotros nos permite también entender que esa ponderación sobre los saberes. En este momento, a muy pocas personas les importa la partería que se enseña en el Pacífico. Y eso es considerado patrimonio cultural inmaterial. Pero acá no hay gente diciendo, ay, es que yo necesito estudiar la partería. No, eso es algo que está dentro de la región del Chocó precisamente sobre cosas de interés. Posiblemente acá el profesor Johnny, él está interesado en temas de química. ¿Pero por qué está interesado en términos de química? Porque pasó por todo un proceso y todo un entorno que direccionó de alguna otra forma y alimentó esos procesos para llegar a ser profesor licenciado en química. Sara, ella nos habla sobre este liderazgo tan maravilloso que tiene, pero ella también pasó por un proceso, por una estimulación que le permite llegar y a convertirse en la persona que va a seguir convirtiéndose. Por ejemplo, tú, Neil, tú en este momento estás dirigiendo un podcast. Hay algo de unas historias que vienen de atrás que van alimentando a esa persona que eres. Posiblemente no, tu sueño no es ser conductor de podcast, posiblemente sí, pero todo eso va alimentando y eso va permitiendo cómo vamos construyendo como sociedad también en términos de conocimiento. Sí, y también me gustó, digamos, una parte que dijo Sara, bueno, si me estoy remontando un poquito atrás de la conversación, acerca de que todo es un proceso histórico y demás, sobre el muro de Berlín, diferentes como de formas de educación y eso. Y eso me acordó a que todo, como hay tantos filósofos que han buscado un mundo utópico en el que dicen como, fue madre, en el que no se necesita, en el que todo el mundo sea como de cierta forma altruista, pero con cierto tinte egocéntrico, en donde dicen, fue madre, voy a, por medio de mis propias acciones que me benefician a mí, no sé, como el trabajar, el cocinar, cosas así, que pueda ayudar a los demás. Entonces, me parece como, digamos, un poco como, no sé si se estaría bien dicho hipócrita o que se estaría contradiciendo el decir que, no sé, las personas están como en un constante, como digamos, lucha por el primer poder, ¿sí? Por el primer puesto y eso. Cuando el mundo quiere ser como, digamos, un sistema, bueno, cualquier país quiere un sistema en el que todos nos ayudemos, en el que todo el mundo crezca, siendo esta educación la que nos impulsa a destruirnos a nosotros mismos, entre nosotros, me hago entender. Entonces me parece como esto un poco mal por parte de todos los sistemas educativos y voy a reiterar, el sistema educativo en general, no estoy hablando sobre un país. Bueno, a ver, respecto a lo que está, eh, bueno, proponiendo Neil, acerca de la educación desde las necesidades que van surgiendo. Em, sí, nosotros creo que podemos destacar desde 5 puntos de vista, así como de esa educación primero como una herramienta de transmisión de saberes, em, que hablamos un poco más em, pues de la prehistoria y por supuesto de la historia. También podemos ver a la educación como una herramienta de poder y de control, que es donde ya interviene la parte, digámoslo, económica. Aquí pues empezamos a ver lo que estás hablando, estamos creo que de manera resumida hablando todos, en donde hablamos por ejemplo de una educación de países de primer mundo y de tercer mundo y de una clasificación del desarrollo educativo, económico y cultural a partir de precisamente de esos roles de poder y control. Mm, otra
forma de ver la educación como necesidad es a partir del acceso, de la necesidad del acceso a la fuerza laboral, ¿no? Que es lo que contrastamos. Tal vez tenemos la concepción de que se tiene ese acceso a la fuerza laboral solamente desde, digamos, desde esta época donde conocemos un poco más el capitalismo y el neoliberalismo, pero pues esto ha sido, digamos que una constante desde época antigua y pues eso también tiene la educación como una forma de supervivencia, ¿no? La otra forma es ver la educación como una herramienta de búsqueda de confort y bienestar, ¿sí? Em, Esa es otra perspectiva que tiene la educación a partir pues del desarrollo que estábamos hablando precisamente de ese ser humano en esa sociedad y la educación como herramienta de nivel económico. Creo que con esos, digamos, con esos cinco aspectos podemos encerrar, digamos, como la globalidad de lo que estamos abordando, pues a partir del conversatorio. Pero una pregunta, con la comodidad, ¿no creerías que también sería mejor a veces tomar de cierta forma como un camino alterno? ¿No crees que ya la educación se ha encargado de demostrarnos a nosotros que es mejor seguir? Bueno, eso es lo que nos está estructurando, ¿no? No estoy diciendo que sea mejor. Nos está estructurando que es siempre seguir el mejor camino, el que ya está construido. Y nunca nos muestra cómo, digamos, esa forma de construir otro camino. Entonces, pues, siento que, como lo que está diciendo Gabriela acerca de, no, joder, madre, si yo voy a decir, yo quiero ser músico, las personas van a ir en contra de mí, cuando yo podría yo crear, no, por decirlo así, una especie de nuevo género, una especie de representación del alma. Entonces, ¿no crees que esa acomodación también estaría yendo en contra del progreso? Sí, por supuesto. A ver, lo que vuelvo a insistir, nosotros, como todos los seres vivos y todos nuestros procesos que vienen inherentes a nuestro desarrollo, estamos en proceso de evolución, ¿no? Estamos en proceso de esa búsqueda de cada vez mejorar esos procesos educativos, ¿sí? Entonces, por supuesto, la humanidad ha atravesado diferentes etapas durante todo, desde que aparecimos acá como especie humana. Entonces, digamos que esa búsqueda ha sido constante. En parte, sí, sí, todo esto comenzó, como tú lo decías, Neil, como ensayo y error, porque pues al principio no se tenía el acceso a todo digamos, o no había un constructo de conocimiento bastante amplio. Sin embargo, pues a medida que la humanidad o ha ido evolucionando, porque es constante la búsqueda de ese conocimiento, em, por supuesto, lo que ustedes dicen, yo estoy de acuerdo en que ya la educación no puede estar sujeta a que vaya a ser criticado o no por una persona dependiendo de la formación o de la carrera que yo haya elegido seguir. Em, entonces, sí debe ser repensada desde ese punto de vista, apuntándole a que todos los seres humanos pues tenemos diferentes habilidades y competencias que desarrollamos, por supuesto, y es importante que miremos eso como que va a ser una herramienta que va a permitir que la educación ya no sea vista precisamente como una herramienta de tipo de control y poder, sino que se va a ver es como un trabajo colectivo o la unificación de conocimientos de la humanidad, ¿sí? Sí, yo pienso que lo que plantea el profesor Johnny es algo muy interesante, y de hecho me hace recordar el tema sobre la libertad. Entonces uno piensa que la libertad es hacer lo que uno quiera, pero en realidad la libertad solamente existe porque hay límites, ¿sí? Entonces uno se puede mover en un espectro.
Probablemente se hayan personas que a uno lo critiquen, probablemente si salga esa tía que diga como, ay, te vas a morir de hambre o eso no es una carrera para señoritas, porque por ejemplo eso pasa mucho aún con mujeres que quieren estudiar ingenierías, por ejemplo, o porque un hombre quiere ser enfermero, o acaso eres homosexual, como si ser homosexual fuera algo malo, o si eres homosexual es una condición que tienes que tener carreras de cierto estereotipo, precisamente hay estereotipos. Entonces lo que yo pienso es que la educación es una herramienta para la libertad. De hecho, ese es el lema de mi universidad. Em, y uno puede utilizar esta herramienta de la forma que sea. A uno le pueden quitar la casa, le pueden quitar la libertad, le pueden quitar si quieren una pierna, pero jamás le van a quitar el conocimiento que uno tiene de lo que ha leído, lo que ha vivido y de lo que ha tenido. Entonces, por eso es tan importante la educación. Había un politólogo medio loquillo, pero el man se llama Gramsci, un italiano, y él decía, si las personas están trabajando todo el tiempo, jamás se van a poder concentrar en temas de política. Confucio, por ejemplo, decía que si un estudiante no está estudiando, tiene que concentrarse en política, y si una persona deja, o sea, si está trabajando y para de trabajar, debe concentrarse en el estudio. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona empieza a estudiar, empieza a ser crítico. Ejemplo, vamos a aprender a hacer pasteles. Y acá nosotros empezamos a hacer pasteles y cada uno a partir del proceso que está recibiendo de esa educación empieza a analizar cómo hacer mejor el pastel. Esto pasa igual cuando una persona empieza a analizar lo que pasa en la constitución política, en las guerras, los átomos, la física, todos los campos. ¿Por qué? Porque tenemos la Sí, capacidad. está aprendiendo a sumar. Ujú. Exacto, hasta aprendiendo a sumar. Entonces, como todos tenemos la capacidad de discernimiento y de pensamiento abstracto, eso es lo que nos permite crecer. Como no todas las personas, porque digamos, por ejemplo, en la época colonial, solamente los que tenían acceso a los libros era la iglesia y la iglesia decía si un texto era aprobado o no aprobado y después con la imprenta hubo una revolución gigante porque todo el mundo podía imprimir escritos. Esto lo que permite un poco es que haya una democratización del conocimiento, ¿sí? Entonces, el hecho de permitir que las personas accedan a la educación es permitirles pensar y es permitirles tener una forma de organización, pero no necesariamente en el esquema tradicional. Las mujeres y los hombres que aprenden a partir de la tradición oral también están siendo educados, solamente que en un sistema distinto. Entonces, por ejemplo, Sara nos puede explicar, digamos, en su colegio cómo pueden ser el tema de las pruebas. Yo les puedo decir que en mi colegio nunca tuve que presentar una prueba, la única prueba que presenté fue la del ICFES y no importa, salí del colegio, tengo un título validado por el Ministerio de Educación. Entonces, el tema del aprendizaje es algo que no tiene unas reglas. Las reglas las establecen otros para decir si entras o no entras, por ejemplo, para entrar a una universidad. Pero no necesariamente es alguien que, por ejemplo, estudia, no sé, artesanías, es una persona que no está educada. Por el contrario, tiene un conocimiento, pero un conocimiento específico en otra área. Sí, de hecho estaba ahorita pensando, apenas estaba diciendo sobre cuántos sistemas educativos como han transcurrido y el cómo cada sistema muestra diferentes resultados y las personas, digamos, que están educadas de cierta manera van a ver ese sistema y van a decir, no, como no están educados como yo estoy, pues están mal. Y también como lo estás diciendo, digamos, como Kant, bueno, no Kant, sino digamos Confucio y tenga más, en que están demostrando sobre su educación. Creo que se podría decir que es fácil demostrar que ellos tienen un proceso, un sistema de educación muy avanzado. Y para ser sinceros, creo y pienso y siento que todo el mundo, la mayoría de las personas digamos, que son historiadores o hasta, yo qué sé, son educadores, se podría decir, se han dado cuenta que en algún momento que han habido sistemas mejores de los que tenemos en estos momentos. Y aquí, como digamos, él también decía el profesor Johnny, hay, digamos, ciertas fluctuaciones en la educación, ¿sí? Que digamos, se ven en todo momento. Y también, como tú decías, Gabriela, también hay muchos problemas. Y el primer punto es como cuando Gabriela decía que a veces como tenemos una estigmatización de género en cuanto a las carreras, pero también yo digo que esa división que hemos hecho los seres humanos a lo largo de la historia también ha ayudado a que nos dividamos como personas, porque entonces vamos a clasificar que hay tez blanca y hay tez negra,
que hay personas que son normales, entonces si alguien sufre de una discapacidad, entonces no es normal, lo clasificamos como discapacitado, que hay razas, que hay culturas, y es bueno, pero es que hemos llegado a un punto de que esas clasificaciones nos han dividido como seres humanos y han causado problemas en la historia terribles, como la xenofobia, como el racismo, y en la escuela tienen repercusión este tipo de cosas. Y también hay otro punto bastante importante que quiero llegar aquí después de hablar de la clasificación, y es la escuela es inclusiva o igualitaria. Yo creo que ninguna de las dos, porque voy a tocar un punto de la inclusión, y es que hay un programa de la educación que se llama inclusión, pero ni siquiera incluye a los niños, porque entonces lo único que brinda es brindar la educación a los chicos, pero no complementa sus habilidades, no complementa, digamos, lo que ellos piensan, no complementa su educación socioemocional, sino que solamente ellos están ahí para aprender lo que los profesores le puedan brindar. Muchas veces ni tienen conocimientos sobre los diagnósticos que ellos tienen, y también démonos cuenta que muchos de esos estudiantes son aislados toda su vida escolar. Entonces démonos cuenta que los estudiantes que supuestamente son normales aíslan a los niños de inclusión y dicen, no, es que mi compañero no es normal, es que mi compañero no se incluye, pero entonces no hemos enseñado cómo comunicarnos con este tipo de poblaciones. Digamos, ahí me gustaría mencionar algo porque es súper importante el tema de la inclusión. Existen 18 líneas de inclusión, entonces está el tema de discapacidad, está por ejemplo las personas que fueron víctimas del conflicto armado, digamos población de personas reincorporadas, hijos de personas reincorporadas a la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, es muy amplio el espectro de inclusión que está mencionando Sara, pero es súper importante. Si bien hay una directriz por parte del Ministerio de Educación en el que las personas, los niños y niñas pueden acceder a la educación en colegios públicos, es algo que se pelea mucho para que exista un verdadero uso de material para que las personas puedan estar incluidas en estos espacios educativos. Por ejemplo, en la universidad, muy pocas personas digamos, tienen alguna condición de discapacidad, pueden acceder a la educación superior. Y esto limita ese crecimiento y ese acceso. Entonces, yo creo que ahí hay un punto muy importante ejemplificado en la inclusión, y es el tema del el acceso al derecho. Entonces, uno puede decir, ¿la educación es un negocio o es un derecho? Entonces, claro, si yo estudio en la universidad, y eso pasa también, yo creo que mucho relacionado con el tema del arribismo y del clasismo. Si yo digo, estudio en la universidad, supongamos, Harvard, la gente te mira como, Dios mío, doctora, sigue y se sienta, no sé qué. Y si llega una persona y dice, estudia en la universidad Pepito Pérez, entonces es como, bueno, sí, no, chévere, chévere que hayas estudiado ahí. Entonces, creo que hay un tema de, dependiendo a lo que accedas, también te permiten entrar en el mercado laboral. Y eso es algo que es muy triste porque entonces la gente siente que lo que sabe es poco. O sea, sienten que porque salieron de universidad pública, entonces son menos que el que salió de universidad privada, y eso es falso. Sienten porque salieron de colegio público, saben menos que el del colegio privado. Y si saliste de colegio concesión, te sientes peor porque no eres ni chicha ni limonada. Entonces, creo que eso es algo muy triste porque las personas tienen derecho a conocer de todo lo que quieran conocer, y no tiene por qué haber como esa estratificación o sí, ese clasismo de decir qué conoces y qué no conoces. Cuando una persona dice soy profesor, lo miran como, uy, pobrecito, debe ser un muerto de hambre, y los profesores son de las personas más importantes de nuestro país, por ejemplo, y muchas veces son relegados a si fuera un trabajo simplemente ahí como hay el trabajito. Entonces creo que eso es algo muy importante, cómo estamos viendo la educación, cómo los jóvenes están aportando a eso, estudiantes de colegio, estudiantes universitarios, estudiantes de temas técnicos, cómo aportan los profesores también para construir ese conocimiento. Pienso que eso es algo muy importante dentro de esta discusión. Sí, es como si demostraran el estudiar en una universidad pública o en una escuela que no tenga un buen nombre o que no sea muy nombrada, que ya sea como una incapacidad, porque eso ya demostraríamos a las personas, vea, si usted no está estudiando en un colegio bueno,
que tenga 5 estrellas, no sé, que ya esté, que haya ganado el primer puesto en las Olimpiadas de Matemáticas, su colegio no vale para nada. Y eso me parece un poco también como lo que te decías, triste, porque también de pasito a pasito, con esas inclusiones también se pueden ya tomar como carreras. Entonces ya hay inclusiones de educación, se empiezan a hacer a carreras. Entonces, digamos, resultó que una persona que estudió en un colegio muy barato, pero aunque hay que decir que no es, que ser barato no es símil de que sea malo y que tenga un bajo nivel educativo, que gracias a que estudió para ese colegio, resultó que ahora quiso estudiar música o quiso ser un profesor, como tú estás diciendo, que creo que es un tema que la verdad me gustaría tratar más del profesor, que siendo un profesor primero que todo lo defendería, esa profesión, ya que no sé, en países como digamos de primer mundo, no como países como de Latinoamérica que están en proceso de desarrollo, en el que le apuntan a un ingeniero o un economista, en esos países de primer mundo, como ya dije, le apuntan a los educadores. ¿Por qué? Porque es simple. Y creo que esto, los políticos o en general los adultos lo ignoran por conveniencia, y es que la educación es el principal factor. Porque si yo tengo una buena educación, van a salir mejores personas, personas más preparadas para la vida, no solamente como profesional, sino como seres sociales, seres que puedan aportar a las demás personas, a construir y a mejorar, al progreso, apuntar al progreso. Entonces, eso ahí es como la incapacidad que le muestran a las ciertas carreras. Y entonces, pues yo invitaría, digamos, en este momento a los oyentes y a esas personas que les están diciendo, que les están poniendo límites, digamos, en sus pensamientos, ¿sí? En la carrera que quieren tomar, a que retomen esas ideas, que piensen por ustedes mismos y díganse, ¿será que esas personas tienen la razón? Y yo sé que aunque sea, hay padres, tías, como estábamos diciendo, la tía que le dice, mi hijita, no haga esto. Yo sé que van a haber muchos padres, muchos amigos que les van a decir, no se haga un daño. Pero les vuelvo a decir, reiteren, piénsenlo bien. ¿Será que ellos tienen la razón? Tienen que analizar todo el mundo, les invito, todo el mundo, a analizar bien las cosas. No todo lo que les enseñan es verdad, no todo lo que dicen es correcto. Somos humanos, ¿no? Y hasta sus padres, hasta mi mamá, se puede equivocar. Ella, aunque no lo haga ¿cómo lo digo? Con esa intención de hacerme daño, lo puede hacer. Bueno, yo agregaría a lo que ustedes estaban comentando. Bueno, nosotros conocemos, a ver, desde el punto de vista educativo, hay que tener algo presente, ¿sí? Y es que aquí en Colombia somos, digamos que, prácticamente novatos en esta situación, debido a que para las personas que de pronto quieran conocer un poco más en detalle el decreto 1421 del 2017, em, que es donde se plantea realmente pues la inclusión en sus diferentes gamas en Colombia, pues como se dan cuenta, pues es muy reciente y estamos un poco relegados respecto a ese tema con respecto a otros países, ¿no? Em, Ahorita se está presentando una situación adicional que no es como la típica exclusión que nosotros conocemos de tipo física, cognitiva, o por raza, o por etnia, o por orientación sexual, religiosa. Se está presentando un tipo de exclusión que es mucho más fuerte debido a la contingencia que estamos viviendo en este momento, y es la exclusión por la falta del acceso a la tecnología o a las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, eso es un reto que deberíamos asumir todos. No solamente podemos, digamos, por supuesto, el gobierno hace parte de ese, digamos, de ese direccionamiento, de ese ente rector que escucha o que de cierta manera es el que está en capacidad digamos, de direccionar esos procesos, pero por supuesto hacemos las reclamaciones respecto a esta parte
Sin embargo, es un proceso, como ya lo hemos dicho, de que la educación está articulada o está, digamos, construida no solamente por el gobierno como tal, sino que también hace partícipe a la familia. Yo quiero destacar que nosotros o yo personalmente, desde el punto de vista docente, creo que, como lo había dicho Neil en algún momento, la familia es el primer centro de formación, ¿no? Es el núcleo central y articulador de la sociedad. Esa es la primera escuela a la que tienen acceso o tenemos acceso todos los seres humanos, independiente de que estemos hablando de que es una abuela, es un tío, es una mamá, es un papá, es una hermana, o por las situaciones que se presentan dependiendo del contexto en que se maneje ese ser humano. em, Debo tener en cuenta que la familia también hace parte esencial de esa formación. Entonces, tampoco podemos ir, digamos, al extremo de que solamente yo puedo, digamos, culpar de cierta manera a los gobiernos o, o a ciertos sectores porque no hayan cambios si yo tampoco estoy aportando a ese cambio desde mi núcleo más cercano, que en este caso sería, por ejemplo, la familia, ¿sí? Que vuelvo e insisto, es la primera escuela que llamamos nosotros, porque la segunda escuela ya sería como tal el colegio, que es donde, pues, por supuesto, los seres humanos van a interaccionar o van a reforzar esa interacción social y lo que se va a hacer es un complemento de la educación, más no un sustituto, porque sabemos que la familia es ese eje principal que debe estar acompañando constantemente en ese proceso educativo a ese ser humano en formación, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, vuelvo e insisto, comparto el hecho de que el gobierno como ente rector de una nación debe estar atento a esas situaciones, pero no podemos tampoco, digamos, descargar totalmente digamos, esa obligación, por así decirlo, solamente a la escuela o solamente descargársela a la familia o solamente a los docentes o al gobierno, sino que debemos hacer un trabajo que es lo que es un reto bastante fuerte, ¿no? No es sencillo porque precisamente de ahí nacen muchas de las problemáticas que tenemos hoy en día en Colombia. Y es que muchas veces sucede que la educación la consideramos como un proceso que solamente las escuelas o los docentes son los encargados de criar a nuestros hijos o de educarles y de darles como ese fundamento para que ellos sigan más adelante. Y no puede ser así porque, vuelvo, insisto, esto es un trabajo de toda la sociedad, es un trabajo articulado en donde tanto la familia como la escuela, como los entes del gobierno que delega para esa parte, todos deben trabajar en conjunto sin delegarse o hacerse culpables unos a otros de ese proceso educativo. Totalmente de acuerdo. No sé, de pronto, Sara, ¿tú qué piensas al respecto? Porque yo siento que ese espacio del colegio a uno le permite observar también muchas de esas situaciones. Sí, claro, digamos, a mí me dicen que yo tengo una rebeldía muy bonita y es porque yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero pues procuro solucionar esas problemáticas en las cuales me encuentro. Entonces, el profe decía algo muy importante y es que a veces nosotros los latinos tenemos la culpa de culpar al gobierno, valga la redundancia, de todo. Y entonces solamente creemos que con culpar al gobierno vamos a solucionar las cosas, sabiendo que nosotros somos seres muy creativos, que desde nuestros entornos podemos transformarlos e inspirar a los otros entornos para que también hagan lo mismo, porque el gobierno tiene muchísimos problemas, tiene muchísimas como que situaciones y protocolos que tienen que manejar hacia una problemática
que nosotros posiblemente podemos solucionarla más fácil. Entonces también digo que empieza desde la casa, porque ya nos vamos a otro extremo bastante preocupante, y es que los padres quieren responsabilizar a los docentes de la educación de sus hijos totalmente. Entonces yo meto a mi hijo a estudiar en una escuela y entonces me desentiendo de lo que mi hijo siente, de lo que mi hijo piensa y de lo que está aprendiendo, porque el profesor le está explicando, porque el profesor le está enseñando y porque yo asumo que él se está educando de la mejor forma. Entonces yo también pienso que hay que empezar a hacer uno como estudiante también esos cambios estructurales para ver la educación como uno la sueña, porque hay cosas que no van a pasar ni de la noche a la mañana, y también tenemos que ser realistas que el mundo no va a cambiar, pero si nosotros cambiamos nuestro mundo, ya el resto que hagamos en nuestro entorno es ganancia. Entonces también es eso, es educar las casas, porque yo he conocido personas que no tienen aparentemente una educación que diga que es un cartón, pero son personas que son muy buenas seres humanos, y eso es lo importante, que nos encarguemos de, primero, antes que nada, antes de que nuestros estudiantes se encarguen de saber, encarguémonos de que nuestros estudiantes se encarguen de ser personas que desde el ámbito que ellos decidan ser, sean excelentes profesionales y que sean felices y que nos ayuden como que a volver a construir esta sociedad que poco a poco como que la vemos un poco perdida. Y ahora con lo que acabaron de decir, me acordé de una frase que me dijo un profesor y me encanta, de hecho la anoté acá y todo, es acerca de, si yo no estudio no le puedo pedir nada al mundo. Como tú decías, profe, nosotros no podemos estar encargados de culpar al Estado o al sistema, en vez de también vernos a nosotros mismos, de introspeccionar cuáles son nuestras falencias y demás. Por ejemplo, mirar desde la base, como yo dije, como el proletariado, y bueno, no quiero decir eso de las personas en sí, y es puesto, digamos, al lado de la familia. Entonces, tendríamos que ver a educar a las familias en sí, las bases de educación, como ya he dicho en el principio, tal como dijo Sara, ¿no? Y con eso respecto también se podría erradicar los problemas de la familia, dando como una apertura educativa más amplia en términos de otras temáticas, por ejemplo, el como también el ser padre en esos aspectos, llevando como la idea acerca de a darle una apertura a la educación sexual y no estigmatizarlo ni ponerlo en contra de un sistema educativo, sino en vez de eso llevar o tomar ese tema y meterlo en el sistema educativo porque es necesario. Entonces ahí está diciendo, digamos, los padres, yo qué sé. Entonces, un ejemplo, ¿no? De cuál error cometió mi papá o mi mamá. No, que mi papá se metía crayones en las orejas. Entonces, pues claramente el papá le va a decir, va a ver a su hijo que lo va a intentar y le va a decir, no, no lo haga porque está mal. Yo ya lo aprendí, le tengo que enseñar. Ahora es porque yo lo hice, yo ya tengo la experiencia de que está mal, entonces, pues, no lo vayas a hacer. Sí, entonces también hay muchas cosas así y yo creo que acá también existe, digamos, lo de la transmisión oral, que ya es también dependiendo de la familia, de los padres, de la comunicación que tienen sus hijos con los padres, de que se tiene que ser siempre sólida para que el padre enseñe todos los errores, todo el conocimiento que tiene a sus hijos. Entonces también acá en la educación es necesario que haya esa comunicación entre padre e hijo, desde siempre. O bueno, ni siquiera también desde educador, desde profesor, etcétera, siempre hay la comunicación. Sí, sí, exacto. Y pues la diversidad es aquella que nos hace surgir y crecer como personas sin conocimiento. Pero digamos hay algo muy importante, o sea, la forma en la que mi familia hace el arroz no es la misma forma en la que tu familia hace el arroz. Entonces, las diferencias nos permiten reconocer que no tenemos la verdad absoluta. Eso es algo muy importante, porque hay familias que creen que son perfectas enseñando ciertos valores que pueden ser reprochables, como el tema de la xenofobia o del racismo o las religiones extremistas, etcétera. Es importante tener en cuenta eso porque creo que la educación es responsabilidad de todos y todas en las acciones en particulares que hagamos. No es tanto de botarle toda la responsabilidad al papá o a la mamá, sino
las herramientas que tiene el individuo para poder prepararse a la vida. Y esas herramientas las va adquiriendo a través del tiempo y las adquiere en distintos espacios, como lo mencionó el profesor Johnny. Sí puede ser importante fortalecer los núcleos familiares, pero entendamos que los núcleos familiares son muy distintos. Entonces creo que eso también podríamos dejarlo en el tintero, como creo que sería mi aporte a esa conclusión. Y es de aportar todos a esa construcción de educación constante. Sí, también hay que ver como el trasfondo, sí. Sí, inclusive cuando decía Gabriela que, bueno, tenemos que mirar las diferentes perspectivas que tienen las familias en cuanto a la educación, también me ponía a pensar, la educación es como una guerra, y más la educación en una familia. Vas a ir a pelear una guerra, pero tu familia te va a dar las herramientas para pelearla, y vos también tienes que tener espacios para equivocarse, porque yo como líder me he equivocado muchísimas veces, y de esas equivocaciones es que uno aprende. A veces como que también en la educación se tiene una burbuja que no permite a los estudiantes a que se equivoquen, y esas equivocaciones, esas experiencias hacen que nosotros como que ampliemos nuestra perspectiva, dejemos de pensar solamente en estas cuatro paredes y digamos, yo soy consciente de la realidad en que vivo y soy consciente de cómo puedo transformarla. Entonces sí, y pues también pienso que es cuestión de que como estudiantes, desde la primera infancia hasta el doctorado, nos encarguemos también de preocuparnos a lo que los profesores, a la que las demás personas le preocupan, porque también somos muy indiferentes, somos muy como que aislados de los problemas que les ocurren a las instituciones y a la educación como tal. Pues reconociendo que es importante que, vuelvo, insisto, pues cada país, incluso dentro de las mismas regiones, cada contexto es diferente y por ende pues el sistema educativo implica una adecuación de esas necesidades e intereses particulares, ¿sí? Em, Así pues como de la población a la que estamos tratando, ¿sí? Entonces, en eso sí hemos fallado nosotros un poco. Estoy hablando, digamos, de la parte del gobierno respecto al tema educativo en tomar modelos de otras naciones y copiarlos prácticamente al nuestro, que eso no puede ser así porque sabemos, como lo acabo de decir, que cada país, incluso cada región o cada colegio, es un contexto y es una población totalmente diferente. Lo que sí podemos hacer y que puede eventualmente llegar a ser no exitoso del todo, pero sí me puede dar bastantes herramientas, es adaptar algunas de esas características de esos modelos que de pronto han tenido de cierta forma éxito en esas regiones. Pero no puedo copiar totalmente un modelo porque la población y el contexto que está viviendo esa nación o esa región es totalmente diferente a lo que estamos viviendo acá en Colombia. Sí, claro, en cada gobierno tiene como sus limitaciones y eso entonces es diferente en cada nación y pues todo su sistema y etcétera, ¿no? Bueno, tristemente ya se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó de hecho. Entonces, pues la verdad me gustaría agradecerlos por aceptar esta invitación, gracias a cada uno de ustedes. Y pues nada, en serio creo que podríamos seguir hablando de este tema durante una hora, un día entero casi. Entonces, pues gracias a ustedes también, los oyentes, por estar apoyando este proyecto, la verdad, de la revista Venas Abiertas. Y bueno, esto fue Sangre en tus venas y me despido. Muchas gracias por haber escuchado. Chao.